Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Valdo Quiñones y su canal en Gateway les traen los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y mire, voy a entrar en un hecho, noticia, información, datos específicos, así también como un análisis de su servidor Valdo Quiñones referente a estos hechos o a esta noticia. Es pero tiene un impacto global. Que tiene demasiado impacto esta noticia. Y yo como mexicano, me vi en la obligación de responder precisamente a esto. Yo como mexicano, defendiendo a los mexicanos, defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Vamos, empecemos con el hecho importante. Este pasado 27 de mayo, mientras que yo estaba hablando sobre Colombia, obviamente la revista The Economist, y usted la conoce, The Economist, saca una portada con el señor Andrés Manuel López Obrador. En esta portada del señor Andrés Manuel López Obrador, The Economist llama al señor Andrés Manuel López Obrador el falso Mesías mexicano. ¿Lo escuchó bien? El falso Mesías mexicano. Y en la cual aseguran que con la conducción del señor Andrés Manuel López Obrador está conduciendo a México al abismo económico, político, social e inclusive en las libertades civiles. Pareciera que la revista The Economist ha tomado lados y ha decidido tomar el lado de multinacionales y transnacionales, mintiendo de manera descarada, como lo hacen los grandes medios. Digo, porque por mucho prestigio que tenga, es totalmente una farsa. También le tengo números muy interesantes y muy importantes para los mexicanos. Pero vamos, yo quiero exponer esto, justamente, The Economist, porque le digo que ha tomado lados y parece estar del lado de la oposición mexicana PRI, PAN, PRD, del señor Luis Almagro, con el cual se han reunido los representantes del PRI, PAN y PRD para que haya un fraude electoral el próximo 6 de junio, justamente cuando se eligen a 16 gobernadores de los diferentes estados mexicanos, o de la mitad de ellos, y por supuesto que están fraguando un fraude tratando de que México no pueda continuar el avance, tratar de entorpecer el avance de la cuarta transformación. De eso se trata al final. Pero estoy hablando de la revista Economist, solamente le estoy poniendo en contexto lo que hay detrás de todo esto. Vamos, The Economist, ya le dije lo que dicen ellos, conducirla hacia el abismo, a México. Y yo le pregunto a usted, esta misma revista The Economist fue aquella que en el año, y hablo del 11 de agosto de 2014, justamente, cuando el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, junto con los legisladores mexicanos, traidores para mí, todos en ese momento, aquellos que votaron a favor de las reformas estructurales, de la cual yo he venido hablando todo el tiempo, una traición completamente a México, las reformas estructurales que dieron paso, que se firmaron y que dieron paso a la privatización de Comisión Federal de Electricidad, así también Luz y Fuerza del Centro y Pemex, las más grandes instituciones energéticas del Estado. Entonces, en ese tiempo, y hablo cuando el señor Enrique Peña Nieto, el 11 de agosto del año 2014, firmaba precisamente las reformas estructurales para entregar la riqueza de México a las grandes instituciones, bueno, The Economist puso una portada del señor Enrique Peña Nieto, no sé si usted la recuerda, obviamente, Saving México, salvando a México. El que estaba, fíjese, en aquel momento, The Economist hablaba del señor Enrique Peña Nieto y que sus reformas y las reformas estructurales que estaba dando para entregar la riqueza a la nación, entonces se aplaudía y hablaban maravillas del señor Enrique Peña Nieto. No se olvide que Fitch, Moody's y las diferentes instituciones del rating crediticio a México estaban en el triple B, triple B en cuanto a su, digamos, a su rating crediticio internacional. Y amenazaban, si no había las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto, con bajar el rating crediticio de México. Hablo también de Moody's, hablo también de Fitch y de todas esas instituciones. Así decían y estaban amenazando a México que iba en picada hacia abajo, si no hacía algunas reformas. Vino la reforma estructural y se habló de Saving México de Enrique Peña Nieto. Vino las reformas estructurales para entregar la riqueza a la nación y también Fitch y Moody's le dieron un rating crediticio más favorable al Estado mexicano. Pero vamos al punto. En el año 2018, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador llegó o ganó las presidenciales, inmediatamente esta misma revista The Economist auguraba
que con su llegada en los primeros años México se hundía y se iba al abismo. Los primeros años, van 2 años y medio de su gobierno, en medio de una pandemia. Y hasta hoy es la única nación o la nación de América Latina que más rápido avanza hacia el futuro. Le voy a dar otros números. Fíjese, le decía yo precisamente que este pasado 24 de mayo compra una nueva refinería para que México se convierta en una nación totalmente independiente en los hidrocarburos o, digamos, en el combustible. México, el que decían ellos que estaba condenado a hundirse, va avanzando más rápido que ninguna nación de América Latina. Y aquí le tengo precisamente de este trimestre justamente algunos numeritos que espero que mis hermanos mexicanos aplaudan. Esto significa que va por el camino, México va caminando rápido hacia el progreso, desarrollo y futuro, más allá de lo que digan las diferentes instituciones. Vamos, México pasó de estar colocado en el lugar número 11 de las naciones que de una y otra manera atraen mucho la inversión extranjera, o sea que se convierten en el centro de atracción para los negocios. Estaba en el lugar número 11 anteriormente. Bueno, aún así el 11 es un excelente número, pero ahora en este último trimestre de este año, 2021, bueno, México se coloca en el número 7. Estamos entre las 7 naciones más atractivas para la inversión extranjera. ¿Por qué será? Si creen que México no tiene futuro. Por supuesto, porque con las reformas del señor Andrés Manuel López Obrador, con la eliminación precisamente del fraude, con la eliminación precisamente de la corrupción, de la mordida, del moche, pues obviamente hay más confianza en el Estado mexicano. Que no se le mienta y que no se le diga. Vamos a otro punto interesante. Ya se coloca en el número 7 de las naciones más atractivas para la inversión. En este último trimestre, según las diferentes informaciones, México recibió en inversiones 11.500 millones de dólares, que ya quisieran muchas naciones. 11.500 millones en inversión, no en compra de, digamos, de las empresas estatales, sino en inversión para producción de cualquier cosa. Y vamos, otro punto importante. Según las diferentes informaciones, incluyendo Fitch y Moody's, que son las que atacaban a Andrés Manuel López Obrador, justamente México podría convertirse en una de las naciones de más rápido crecimiento en América. Y este año se espera que alcance el 5%. Aunque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró que sus números eran incorrectos, que México iba a crecer más del 6% este año. Más. Pero lo están reconociendo ellos. Y el 6% ni siquiera lo va a alcanzar Estados Unidos, que es una de las potencias económicas más grandes del planeta conjuntamente con China. Ni siquiera va a alcanzar el 5%, pero México sí. Entonces, que alguien me explique y les explique a estos señores cómo es que salen con semejantes tonterías cuando uno sabe lo que está pasando. Porque mientras que ellos hablaban bien de Enrique Peña Nieto por sus reformas estructurales, mientras que las diferentes instituciones internacionales le aplaudían diciendo que México estaba en un mejor rating crediticio, que México, con las reformas del señor Enrique Peña Nieto, avanzaba hacia el futuro. Pero mientras que unos cuantos realmente avanzaban hacia el futuro a través de la corrupción, del soborno, el desvío de dinero, unos cuantos acumulaban toda la riqueza de México, mientras que se iban acumulando los millones en la pobreza. Eso no lo dicen porque no lo pueden aceptar. Ellos solamente hablan de los grandes números dependiendo del político que les convenga. Pero vamos, hablaban de esa manera. Ahora que el gobierno no tiene dinero de sobra ni para estar sobornando absolutamente a nadie, que no hay la corrupción, que no hay el moche y que el dinero que surge de los diferentes impuestos que pagamos los mexicanos y las diferentes empresas se reparte entre la gente más necesitada, se están creando los empleos, se están creando los programas de desarrollo. Y el México que aparentemente ellos nos auguraban que iba en picada, se va levantando como un ave fénix, mostrando que en México, y México es en estos momentos en América, la nación más admirada, más respetada, de mayor progreso y desarrollo, al mismo tiempo la de mayor rápido crecimiento. Bueno, ahí se lo dejo a estos señores para que aprendan a decir las cosas como son. Ahí se los dejo a usted también, hermano mexicano, para que no crea en las tonterías que dicen los medios y que estas revistas, en ocasiones, de manera política, para influir en los diferentes procesos electorales, le mienten también de manera descarada. Lo que yo he dicho aquí, lo he dicho con hechos, con información, tal y como es. Nos vemos a la próxima.
Muchísimas gracias.